por muchos motivos le hemos puesto atención, desde luego al documental por sí mismo, que es presunto culpable, pero desde luego a los procesos que se han abierto en contra de aquellas personas que se involucraron de diferentes maneras en su producción, distribución y todo lo que implica difundir un trabajo de investigación y de documentación de pues el sistema de justicia en el país y en este caso en la capital de la República Mexicana. Un documental que, como sabemos, pues adquirió una relevancia en su momento cuando estuvo en cartelera, cuando estuvo en pantalla, y que ahora se encuentra atravesando por los propios laberintos que el documental muestra, los laberintos de la propia justicia que en este momento está por resolver en Morelia, como decíamos, una parte, y que el Tribunal de Justicia del DF resolverá otra parte. Roberto Hernández, productor y director de Presunto Culpable, por cierto, candidato a doctor de Políticas Públicas de la Universidad de California de Berkeley, que te han de extrañar porque andas por aquí resolviendo los asuntos del litigio. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias, Carmen. Cuéntanos brevemente en qué consiste, qué es lo que va a resolverse en Morelia en las próximas horas. El día de hoy se espera. Mira, cuando Presunto Culpable se estrenó hace 2 años, la juez Blanca Lobo Domínguez decidió censurar temporalmente la película y salió de los cines. Y después esta situación se olvidó, pero ella retuvo jurisdicción sobre el caso y meses después acabó concediéndole un amparo a Víctor Reyes, en el que toma una serie de decisiones que ya comentaremos, y esas decisiones fueron combatidas por propio RTC, por Cinépolis, por nosotros. El caso pues tuvo un periplo muy largo, se intentó que llegara a la Suprema Corte, la Corte lo rechazó y terminó en Morelia. Y Morelia tiene que decidir si México es un país... Lo rechazó por no trascendente. Lo rechazó por ser irrelevante e intrascendente según la Corte. Que es una atribución discrecional de la Corte aceptar o no atender un caso. Exacto, pero debo decir que fue un voto dividido, de 3 ministros dijeron que no y 2 dijeron que sí, de la sala 2, consideraron que era un asunto administrativo en vez de un caso de libertad de expresión, y entonces el asunto terminó en Morelia, que es un tribunal que pues dudó durante un rato de si decidía el caso o no decidía el caso, y ahora tiene la papa caliente de Presunto Culpable otra vez en su cancha, y hoy tiene que decidir. ¿Y cuál es el meollo ahí? La pregunta jurídica es si RTC puede censurar películas. A ver. RTC es esta agencia gubernamental que nada más tiene la facultad de clasificar películas para adolescentes, adultos, niños, etcétera. Y lo que le están pidiendo a RTC que haga es que pueda contemplar el consentimiento de las personas que aparecen en una película como parte del permiso que dan para exhibirla. De locos. Es una locura porque implicaría que RTC pudiera censurar películas de forma previa o programas de televisión de forma previa. ¿Tendrías tú que pedir permiso, por ejemplo, a RTC para que yo apareciera aquí en tu programa, digamos, antes de que pudieras emitir un programa? Bueno, déjame, Roberto, recuperar parte de lo que nos dijeron 2 especialistas de alto nivel que nos hicieron favor ayer de analizar el tema en la televisión. Ayer en CNN tuvimos la presencia de Miguel Carbonell, constitucionalista y un abogado muy reconocido, y de Ana Laura Magaloni, que forma parte también de el CIDE y que han pues analizado el caso Presunto Culpable y que lo ven de esta manera. Recuperamos parte de lo que nos dijo Carbonell y Magaloni y regresamos con Hernández. Bueno, hay 2 procesos abiertos, Carmen. Es importante hacer esta diferencia porque efectivamente hay un proceso ante autoridades judiciales federales. Uno de los testigos, el testigo principal de cargo que sirvió para acusar a Toño Zúñiga de haber cometido homicidio, sintió que su imagen se afectaba por salir en la película, sintió que narra que recibe insultos en la calle, en fin, que lo menosprecian, etcétera. Y entonces le pide a RTC, el órgano de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, que le retire el permiso de comercialización, distribución y exhibición al documental. Dice, para que no me sigan insultando, pues que esto ya no se transmita. Y entonces, lo que va a resolver mañana el Tribunal Colegiado de Morelia es si se reconoce esta facultad de RTC al final del día de la Secretaría de Gobernación para decir... Toda vez que en esta película, toda vez que en este documental, toda vez que en este cortometraje sale un señor que pudiera sentirse aludido, menospreciado, etcétera, yo no doy el permiso. Eso aquí en China, Carmen, tiene un nombre y tiene un apellido. Se llama censura previa. Y eso no se puede dar en ningún Estado democrático. Eso viola todos los tratados internacionales de derechos humanos. Yo estimo que el colegiado será sensato en aplicar y reconocer. Además, hay muchísima jurisprudencia de la Corte Interamericana en reconocer esto, porque de otra manera
Entonces tendríamos un órgano instalado ahí dentro de la Secretaría de Gobernación que iría viendo cuadro por cuadro de cada documental, de cada película, para que un burócrata, lo digo de forma respetuosa pero descriptiva, dijera: esto sí se puede y esto no se puede. O sea, regresaríamos en la historia, pues, ¿qué te parece? Unos 50 años, ¿no? Por lo menos. El documental retrata extraordinariamente dónde están las principales fallas de un sistema de justicia colapsado, incapaz de impartir justicia, ¿no? Incapaz de servir al ciudadano. Entonces yo creo que la relevancia de esto es que es por primera vez que se sienta en una agenda pública mucho más amplia que el debate entre abogados o el debate en el legislativo. Es un documental que informa de forma muy potente a los ciudadanos. Esta creatividad de los jueces que estaba explicando Miguel para inventar demandas donde no hay, para dar suspensiones cuando era imposible, para darle facultades a la RTC que no tiene, etcétera, etcétera, tiene que ver con que los que están juzgando el caso son los que se sienten más ofendidos por el documental. Entonces no tienes a un juez imparcial. No tienes un juez que de verdad esté juzgando los méritos del caso. Ya de entrada se sienten ofendidos. Y lo que me han contado Roberto y Laida es eso, ¿no? Llegar a la audiencia y la juez las regaña porque se pasaron, les dice, se pasaron tremendamente en presunto culpable. Pues ya alguien que te está juzgando y que dice que te pasaste y que el problema no es de ellos sino del Ministerio Público, pues yo creo que ya tomó una posición más bien motivada por su posición personal que por su experiencia en impartir justicia, digamos. Pues será otro ejemplo de cómo funciona la justicia en México. No solamente presunto culpable puso los reflectores en la justicia penal, ahora vamos a ver qué pueden hacer los jueces para vengarse de quienes hicieron un trabajo espléndido de periodismo y pues con un discurso en término amplio que les incomodó a los jueces y que son incapaces de distanciarse de él cuando están juzgando. Entonces veamos qué otras ocurrencias suceden en el sistema de justicia, pero yo no creo que estén Laida y Roberto frente a un juez imparcial. Pues todo un tema que plantea Magaloni sobre si estamos frente a una venganza o no. El presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, ha dicho que esto no se trata de un asunto de venganza de los jueces y que el tribunal está obligado a recibir y atender las demandas o los requerimientos de la sociedad que se tienen que procesar en un tribunal como y que resulta que pues el recurso que se presentó por parte de los aludidos o de los mostrados en el documental, pues lo presentaron en este Tribunal de Justicia del Distrito Federal. Roberto Hernández, para cerrar esta conversación, bueno, ¿qué expectativas hay de aquí al rato en el Tribunal de Morelia? El escenario A y el B, o sea, o ratifican el amparo o no. O ratifican el amparo o salen con otra decisión nueva. Si ratifican el amparo, lo que implicaría es que RTC pues tendría que rehacer el proceso con el cual dio el permiso de exhibición de presunto culpables para cine y para DVD, y en ese proceso que rehiciera tendría que contemplar el consentimiento de Víctor Reyes, lo cual implicaría que RTC tiene facultades para censurar películas, básicamente. Y en este caso, pues el Tribunal de Morelia es la última instancia sobre este tema, ya que la Corte descartó oírlo, ya no quedaría otro lugar a dónde ir más que al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, si esta fuera la decisión que toma el Tribunal de Morelia. Y eso es lo que haríamos, además. Iríamos al Sistema Interamericano para atacar esa decisión. Y sería pues muy grave, porque pues implicaría esto que estábamos comentando, ¿no? Que se puede revisar un contenido antes de emitirlo o transmitirlo, y entonces censurar previamente productos visuales en México. Pues desde luego va mucho de por medio en la resolución de Morelia del día de hoy. Estaremos siguiendo muy de cerca lo que ahí suceda para seguirlo informando al auditorio. No es un asunto cualquiera, desde luego, sí es un tema trascendente, sí tiene impactos, sí tendría impactos, pues es un antecedente, un precedente. ¿Qué figura jurídica se crearía al resolver esto? Estaríamos creando un precedente, pero además, en el fondo lo que está pasando es que hay mucha creatividad por parte del Poder Judicial para atender todos estos asuntos, ¿no? ¿Creatividad le llamas? ¿Por qué? Porque en realidad estas demandas no tendrían por qué ser admitidas. Es muy claro que está prohibida la censura previa en México, dentro del sistema interamericano, está prohibida en la Constitución, y mientras tanto nos estamos distrayendo de
pues de formular políticas públicas para evitar lo que la película denunció. Nosotros hicimos Presunto Culpable para prevenir lo que le pasó a Toño, para prevenir el encarcelamiento de inocentes. Te estoy pasando ahí un dato de mi tesis doctoral, en el que muestro con una encuesta de 950 personas que hay cada vez más inocentes presos en las cárceles de la Ciudad de México que no ha adoptado los juicios orales, mientras que en el Estado de México, que sí tiene juicios orales, pues hay menos. Hay personas que se dicen inocentes en las cárceles, y de esas que se dicen inocentes habrá un porcentaje que lo sean. Es correcto. Otros que no, pero en fin, el dato es interesante, o muy dramático. Pero todos tienen ese mismo sesgo que estás comentando. Y entonces hay más inocentes en las cárceles del DF, o más personas que se dicen inocentes en las cárceles del DF que en otros estados, sobre todo los que ya tienen juicios orales. Y no estamos discutiendo las políticas públicas para prevenir que esto siga sucediendo, ¿no? Eso es lo que a mí más me consterna. Pues Roberto Hernández, te agradezco que estés aquí esta mañana para hablar del tema, que le encontramos desde luego un enorme interés público, porque el documental por sí mismo pues es una pieza de investigación periodística, documental, que muestra un caso botón, digámoslo así, de las muchas cosas que tienen que todavía instrumentarse en México, incluyendo ya una reforma que debe irse instrumentando en los próximos años, y del camino que está todavía por recorrerse, que es largo y laberíntico en materia de justicia en México. Correcto. Sí. Roberto, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Y estaremos en contacto. Gracias y buenos días.